Muy buenas noches. Muchas gracias a nuestros seguidores y televidentes. Una vez más aquí en Diálogo y Soluciones, y estamos en medio de un tema políticamente muy candente. Hemos visto entrevistas todos estos días y hoy día ha sido sumamente intenso. Y mañana hay una importante audiencia o sesión en el Tribunal Constitucional, y justamente esto que hemos denominado la crisis de Vizcarra, porque es la crisis originada por Vizcarra y por su entorno más íntimo, no por conspiradores, ni confabuladores, ni la oposición, no, de ahí mismo, del cogollo del poder. Entonces vamos a evaluar esto y hemos invitado al doctor Aníbal Quiroga, un destacado profesor de Derecho Constitucional y abogado ejerciente además. El doctor Carlos Caro Coria es un experto en materia penal, es uno de los penalistas más acreditados, especialmente en los temas económicos también. Y al doctor Contreras Álvarez, él es experto en temas, Ronald Contreras es experto en temas parlamentarios, ha trabajado varios años en el Congreso y creo que también nos puede dar muchas luces, aparte que conoce bastante la materia. Así que tenemos el ángulo constitucional, el ángulo penal, el ángulo procesal de todo este tema que la gente pues está interesada, qué es lo que va a pasar, ¿no? Acaba de haber un flash en los medios anunciando un posible sentido del voto o de la ponencia, por lo menos, que mañana se presentaría. Eso está por confirmar, por cierto, pero ese voto sería, o esa ponencia sería contraria a la medida cautelar, o sea, no conceden la medida cautelar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, hay una gran expectativa. Les doy las buenas noches a nuestros invitados y quizás podemos empezar con el doctor Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, a ver, pónganos en autos. Entiendo que usted va a tener a su cargo la defensa del Congreso también en esta materia, no sé si concretó esa parte, pero aparte, al margen de ello, creo que sus convicciones democráticas van más allá de cualquier tema profesional. Cuéntenos cómo ve usted este problema. A ver, vamos a alternarnos 3, 4 minutos cada uno, así vamos dándole agilidad al programa. Adelante, doctor Quiroga. Gracias, Jorge. Y muchas gracias a quienes han convocado e invitado a esta amable conferencia y charla. Mis saludos y respetos al doctor Carlos Caro y al doctor Contreras. Bueno, en efecto, ¿no? Empezaría por el final. Justo estábamos hablando con Carlos fuera de cámaras acerca de ese trascendido en que eventualmente el Tribunal Constitucional mañana rechazaría la medida cautelar y admitiría la demanda y recomendaría al Congreso elevar la valla de la vacancia a 104 votos. El hecho de que niegue la medida cautelar ya es muy importante porque el Tribunal Constitucional no puede ser instrumentalizado para reemplazar a la política, no puede ser instrumentalizado para reemplazar las responsabilidades políticas que tengan los representantes políticos. Eso lo sabe muy bien quienes han estado en el gobierno, ¿no? La contienda de competencia en este caso está claramente mal planteada y mal utilizada, porque la definición de la contienda de competencia es aquella institución del derecho procesal constitucional de orden autónomo y abstracto que define las competencias y atribuciones de los poderes del Estado o de los órganos constitucionales o de los municipios o de los gobiernos regionales. Cuando se le niega una competencia, se le menoscaba una competencia o se le desconoce una atribución. Pero ustedes comprenderán que vacar al presidente de la República no es quitarle una competencia al Poder Ejecutivo, porque si fuera vacado un presidente en teoría, inmediatamente habría otro. O sea, al Poder Ejecutivo no le va a faltar nada. Lo que hay de por medio es la responsabilidad personal del ciudadano que ejerce la presidencia, que es un tema diferente. Yo ponía el ejemplo de si el presidente de la República fuera demandado como presidente de la República, lo defiende el procurador, porque está defendiendo a la institución y al representante de la institución. Pero el día viernes, si el presidente de la República comparece al Congreso, tiene que ir al abogado pagado con su peculio. No puede representar al procurador ni puede defender a la ministra de Justicia, porque es una responsabilidad personal. Es la misma responsabilidad que habría si él atropellase a una persona o matase a su chofer.
Eso no es un acto de función ni es un acto político. Entonces, los hechos por los cuales la vacancia ha sido solicitada y el hecho mismo de la vacancia apuntan a la persona de Martín Vizcarra en tanto que ejerce la presidencia, pero no a las atribuciones del presidente de la República. Y ahí viene la instrumentalización y mal uso de la contienda de competencia que de alguna manera nosotros rechazamos en nuestra posición de defensa. Si a eso se le suma que habían pedido una medida cautelar cuyo objeto era exclusivamente hacerle evadir la responsabilidad del día viernes, la responsabilidad por la cual tendría que comparecer como ciudadano responsable de los hechos que se le imputan ante la representación nacional para dar cuenta de sus actos y ocultarse detrás de la pollera, como he señalado en un artículo del Tribunal Constitucional, pues me parecía una doble instrumentalización. Si el tribunal va a admitir la demanda, bueno, discutiremos si es procedente o no es procedente y el tema de fondo en el plazo que corresponda. Pero al momento de negar la medida cautelar le está diciendo que tiene que ir, porque esta demanda, con la prisa que se ha hecho, y está mal hecha, con toda la parafernalia que se ha hecho con un magistrado adelantando opinión y todos los contactos y las movidas de los últimos días, no tenía por objeto discutir la competencia del presidente, que no está siendo mermada en nada. Tenía únicamente por objeto librarle de la reunión o la sesión del día viernes. Entonces, al rechazarse la medida cautelar han perdido todo. Y por eso la cara fúnebre de algunos de sus protagonistas esta noche, ¿no? Ahora, la pregunta de Carlos era la pregunta de todos. ¿Puede el tribunal elevar a 104 el número de votos? Ese número no es arbitrario, eso lo sabe bien Jorge, por ejemplo, que es parlamentario mucho tiempo, que ha manejado el reglamento del Congreso. El tema de la vacancia es tan complicado y tan importante y tan trascendente. El reglamento del Congreso modificado por una sentencia del Tribunal Constitucional 2003 dice hoy día lo siguiente. Admitida la moción de vacancia por no menos de 66 votos o 66 congresistas, la votación, el Congreso cita al presidente de la República para que haga su defensa personal en un plazo no mayor a 10 días ni menor a 3, punto y coma, a menos que en ese momento hayan 104 votos por la vacancia, en cuyo caso la puede declarar en el acto. O sea, en teoría, si el día lunes el Congreso tenía 104 votos, podía haberlo vacado el día lunes. Y eso está escrito en el reglamento, es un reglamento que tiene más de 5 años, por lo tanto está constitucionalizado. Acá no vale decir que es arbitrario, que es una norma muy abstracta, que es un cajón de desastre. Eso es lo que está en la ley y eso es lo que se aplica. Después ya veremos en otro momento la naturaleza jurídica de la vacancia presidencial y la incapacidad moral permanente. Sí. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional podría mañana recomendar salir de los 2/3, 87 votos, e ir a 104 votos, que son los 4/5, no es un número arbitrario, es un número que ya está previsto en el reglamento del Congreso. Para elevar la valla y para alejar de la tentación totalitaria del Congreso una vacancia que sea muy fácil de lograr con una mayoría absoluta, ¿no? A mí me parece positivo, porque si bien es cierto la vacancia es objetiva y ejerce la responsabilidad del presidente, tiene que haber una cohesión en el Congreso de determinar que efectivamente esa persona es indigna del cargo. Entonces, si eso lo puede hacer el tribunal, sí, lo puede hacer en una sentencia en la cual va a exigirle al Congreso tomar determinadas reglas, porque el intérprete supremo de la Constitución es finalmente el Tribunal Constitucional. Pero tal como lo acaba de hacer ahorita, termino con esto, lo acaba de hacer ahorita. En la sentencia sobre la ley de peaje, donde el tribunal declara fundada la demanda, sin qué ni por qué, ni que sea la materia de discusión, sin que nadie se lo haya pedido, el tribunal observa que el procedimiento del Congreso, de manera virtual, no le gusta, no le parece. Y utiliza la plataforma de la sentencia, el tema del peaje, que tiene que ver con el tema del peaje, con otra cosa, para establecerle al Congreso reglas de cómo proceder en su comportamiento virtual y cómo manejar el sistema de votación, prohibiendo el voto en representación de los voceros y obligando a que haya una votación nominal, que es la que hemos visto en estos días. Y el Congreso de inmediato le ha hecho caso, ¿no? Entonces, podría eventualmente el tribunal, con esa manga ancha que tiene, esa flexibilidad que lo diferencia de una Corte Suprema, mañana en la resolución cautelar decir que es infundada la demanda, pero que recomienda al Congreso que la votación, en caso de que ocurra una vacancia que no va a haber el viernes ni con 87, se eleve a 104 votos y el Congreso tendrá que modificar su reglamento, ¿no? Claro, pero la diferencia en el tema del peaje es que es un tema de mecánica, ¿no? Porque además es lógico, vote cada uno, no están sujetos a mandato imperativo, uno no podía hablar por el todo, ¿no?
por lo menos bancada por bancada. En cambio, el otro sí requiere una iniciativa legislativa de modificación del reglamento y una discusión hasta el momento que se apruebe, ¿no? Pero vamos a ver, doctor Caro Coria, buenas noches, muchas gracias por participar con nosotros. A ver, cuéntenos su punto de vista, pero no solamente en el área penal, que ya sabemos que eso tendrá su momento, sino ahora cómo está usted enfocando este asunto y los presuntos delitos, cómo podrían significar elementos que tipifiquen justamente la incapacidad moral. Cuéntenos. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Gracias por la invitación y también mi saludo al doctor Quiroga y al doctor Contreras por acompañarme en esta mesa. Mira, Jorge, acá tenemos varias posibles figuras delictivas en materia de investigación. Como se sabe, por mandato constitucional, el presidente es intocable durante su periodo, durante su gestión, salvo por una serie de supuestos que no corresponden a los casos que se han suscitado en los últimos días o que se han conocido. Sin embargo, considerando la práctica y la regulación procesal penal, el Ministerio Público puede, y como de hecho en apariencia ha abierto ya una investigación contra el entorno presidencial, la señora Carmen Roca, la señora Miriam Morales, y etcétera, con la finalidad de establecer si ha habido acá algunos hechos de carácter penal, concretamente alguno que podría involucrar al presidente y que podría significar que se le investigue luego de que concluya su mandato. Me estoy refiriendo al hecho de haberse podido inducir a los testigos a mentir. Esta conducta de haberse suscitado está expresamente tipificada en el artículo 409-A del Código Penal, que sanciona los actos de inducción, presión o amenaza a un testigo para poder mentir en un proceso. Un proceso que puede darse en este caso a nivel de la Fiscalía, y en el caso de la inducción a mentir en un proceso congresal, porque ha habido una investigación parlamentaria, eso podría tener también significado dentro de otros delitos, como por ejemplo el delito de falsedad genérica. Por otra parte, si es que para calzar estas historias y reducir el número de visitas o reducir la información en torno a las visitas donde el señor Ricardo Cisneros efectivamente se reunió con el presidente, podríamos estar ahí ante otras figuras delictivas, concretamente los delitos de falsedad ideológica, si se han alterado los registros del Palacio de Gobierno o si se han suprimido los delitos, los emails o correspondencias internas electrónicas. Eso podría equivaler al delito de supresión de documentos del artículo 430 del Código Penal. Por lo tanto, como hipótesis inicial por lo menos, y hay que recordar que para iniciar una investigación preliminar basta y es suficiente, como ha dicho la Corte Suprema, una sospecha inicial simple. Con esa información, con ese dato, el de los audios, desde mi punto de vista es suficiente para que la investigación se gatille y empiece a caminar a nivel del Ministerio Público. Tema distinto, Jorge, es el relativo al valor de los audios, ¿no? Sobre este tema también se ha discutido mucho, si es que estamos acá ante prueba ilegal o no. Y en esto la jurisprudencia hoy por hoy es muy clara, ¿no? Si una de las partes es la que ha grabado, una de las partes de la conversación, por ejemplo, de la señora Carmen Roca, que en apariencia habría admitido hace algunos días de que efectivamente ella fue la que grabó, la prueba es absolutamente válida porque la Corte Suprema ha adoptado desde hace varios años la llamada teoría del riesgo, según el cual cuando uno es parte en una comunicación no hay expectativas de privacidad. Uno debe de contar con el hecho de que la otra parte te puede grabar, con el hecho de que la otra parte puede contar lo sucedido en esa conversación. Entonces, no hay una expectativa de privacidad. Diferente sería si es que hubiera participado en este hecho un tercero, si esto hubiera sido grabado por un tercero, en cuyo caso también la Corte Suprema, a raíz de casos como los Vladivideos o el caso Petroaudios o el famoso caso de las agendas de la señora Nadine, también la jurisprudencia ya ha sentado un criterio, ¿no? Aplicando la teoría del balancing test, según la cual hay que ponderar entre el interés público y el interés privado, si hay un interés público en descubrir o perseguir un delito versus los derechos privados a la inviolabilidad de las comunicaciones. Bueno, la jurisprudencia
no de forma pacífica para la doctrina, para los juristas, pero al fin y al cabo es lo que ha resuelto incluso el Tribunal Constitucional, se ha validado la prueba dándole preponderancia al interés público. O sea que acá, en resumen, tenemos material para una investigación preliminar y evidentemente habrá que confirmar el sentido de los audios, las transcripciones, si estos han sido no adulterados, pero ya a nivel de una preliminar. ¿Y qué pena sería la más alta en este concurso de delitos? A ver, conforme a la regulación peruana, las penas se suman cuando hay concurso real de delitos, es decir, cuando hay varios delitos cometidos a la vez. En este caso, si por ejemplo estamos pensando en el delito de falsedad ideológica, porque se habrían, es una hipótesis, adulterado información y documentos públicos, y si pensamos, por ejemplo, en el delito de obstrucción a la justicia, el 409A del Código Penal, la sumatoria de ambas penas ya supera los 10 años de privación de la libertad. Es decir, no estamos hablando de hechos leves, no estamos hablando de hechos con poco significado desde el punto de vista del Código Penal, sino hechos graves. Además, considerando que hay una agravante en la parte general del Código Penal, en el artículo 46A, que se da cuando el delito es cometido por un funcionario público abusando de su cargo. Si eso se aplicara, entonces la sanción se podría aumentar hasta en 1/3, ¿no? Que es algo que tendría que ser también valorado ya en la etapa de un eventual juicio y una eventual sentencia. Eso se había comentado poco en los últimos días. O sea, el señor Vizcarra tiene una expectativa, en caso de que esto se probara judicialmente, de una pena de prisión que de 10 años para arriba, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Efectivamente, ese podría ser el marco penal que podría enfrentar si hubiera una investigación que terminara involucrándolo, ¿no? Hay que recordar que todavía estamos en la etapa inicial y en el caso de él ni siquiera se le puede investigar sino hasta que concluya su mandato. Estamos hablando de presunciones. Y junto en este concurso de delitos, el supuesto tráfico de influencias, porque recomendó o puso ahí a este Cisneros, es el tema menor. Si él hubiera dicho desde un principio, sí, lo puse, creí que era bueno, pero lo ponía pues en un puesto que no tuviera la importancia que le han dado y que no tiene las capacidades, si le hubieran dado otro puesto, nadie hubiera podido decir nada. Pero me parece que por no haber hablado con franqueza y claridad se han embrollado y ahora no saben cómo salir. ¿No le parece? Sí, Jorge, mira, efectivamente todos nos preguntamos qué es lo que se quiere esconder, ¿no? O sea, más allá de lo que se dio en los audios, de la señora Karen Roca ha hablado de demasiadas cosas, algunas en apariencia exageradas, como la del cajero del presidente, etcétera. Pero, digamos, yendo al fondo del tema, lo que se tiene tras las contrataciones del señor Ricardo Cisneros son hechos que pueden tener significado penal, tráfico de influencias o colusión desleal. Son hechos que pueden ser graves eventualmente, pero que no necesariamente tenían que involucrar al presidente, ni menos complicarse con una investigación de esta naturaleza. Finalmente, que el señor Ricardo Cisneros se reúne con el presidente en Palacio, por sí mismo no es un hecho grave. Si el presidente quisiera recibir a sus amigos en Palacio, lo podría hacer. Otra cosa es que esas visitas hayan tenido una orientación para favorecerlo en estas contrataciones o hubiera ordenado que participe en estas contrataciones. Y eso es algo que evidentemente tiene ya una investigación abierta y donde estos hechos de estar preparando una mentira para la Fiscalía o el Congreso o eventualmente haberse adulterado documentos son hechos que denotan lo que en la jurisprudencia se denomina peligro procesal. No digo que alguien vaya a pedir órdenes de detención en este caso, pero cuando hay peligro procesal rigen las cautelares, impedimento de salida del país, una caución, control biométrico, etc. Bueno, complicado. Bueno, vamos con el doctor Ronald Contreras. Aquí lo que impacta es especialmente el primer audio, donde se escucha al mismísimo ingeniero Martín Vizcarra darles indicaciones, tienen que hacer esto, hay que hacer lo otro. Él va reorientando, ¿no? Poniendo a su conveniencia las cosas y las pruebas. A ver, ¿qué nos puede comentar el doctor Ronald Contreras? Muchas gracias, doctor del Castillo, y saludar y transmitir mis respetos al doctor Aníbal Quiroga y al doctor Carlos Caro, que tengo el honor de compartir la mesa. Bueno, lo que ha explicado el doctor Caro son los tipos penales, pero también hay que tener en cuenta que la moción
de orden del día presentada el día jueves, en la cual tiene el pedido de vacancia, también incluye el informe de la Contraloría General de la República, en la cual cuestiona y llega a unas conclusiones y recomendaciones que el procurador de la Contraloría inicie acciones legales ante el Ministerio Público, porque la acción de control de la Contraloría General de la República ha concluido que en los nueve órdenes de servicio del señor Richard Cisnero, que son 175.000 soles, el objeto, ¿no?, del contrato no tiene que ver con los términos de referencia. En abril del 2020, en plena pandemia, se le pagó un contrato por 30.000 soles para dar charlas motivacionales en plena pandemia. Eso también incluye la moción de pedido de vacancia y también los hechos que se encuentran en los 3 audios que también están en la moción de pedido de vacancia. Pero después de la admisión del pedido de vacancia, que el procedimiento que ha seguido el Congreso de la República ha estado dentro del debido proceso, porque se ha presentado, se ha admitido la demanda el día viernes, se ha notificado, y cuando señala que de los 104 votos el artículo 89A, que es producto de la sentencia 06-2003 del Tribunal Constitucional, en la cual recoge, pues, cuando se vacó al expresidente Alberto Fujimori, en aquella época eran 120 congresistas y se vacó con 62 votos. Y el Tribunal Constitucional señaló que tiene que ser por mayoría calificada o sobrecalificada, como lo llaman. Por lo tanto, son 87 votos. Los 104 votos es para que se pueda debatir en ese momento el pedido de vacancia. Debatir y votar, pero la votación son 87 votos. Ya, entonces digamos, una urgencia nacional podría generar un apresuramiento en la votación, o sea, darle mayor celeridad al tema. Eso es lo que entiendo, ¿no? Sí, claro, es un tema para darle una mayor celeridad, pero el Congreso ha respetado los plazos, porque desde el día mañana jueves 17 hasta el viernes 25 podían haber citado al presidente. Ellos decidieron hacerlo el viernes 18, o sea, pasado mañana. Han respetado todos los plazos. El presidente tiene la obligación de ir, si es que él lo considera, porque el artículo 89A dice puede asistir. O sea, si quiere asiste o manda a su abogado, o si quiere no asiste y no manda a su abogado. Si no hay una justificación por la no presencia del presidente el día viernes, el Congreso puede continuar con el procedimiento de vacancia en el debate y terminando en una votación. ¿Y no habría ahí un problema que digan no pudo ejercer defensa? No, porque ya en el artículo 89 del propio reglamento del Congreso, en lo que es, ya trata ya de lo que es el procedimiento de acusación constitucional, ahí señala que cuando la persona no va y no presenta, o sea, justificadamente no presenta una justificación por qué no se presenta y se verifica que ha sido notificado conforme a ley, ¿no?, respetando los actos procesales de la notificación, por lo tanto, el Pleno tiene la potestad de continuar. Pero cualquier congresista puede plantear una cuestión previa y decir, bueno, pues hay que postergarlo, va a votación la cuestión previa, y si el Congreso decide, bueno, lo pueden postergar. Pero si no pasa eso, ellos pueden debatir y votar el pedido de vacancia, así el presidente no asista el día viernes 18. Importante precisión. Doctor Quiroga, a ver, vamos al fondo de la demanda competencial. A ver, háganos un análisis del fondo, de su posible viabilidad. Por ejemplo, si la comparamos con la demanda competencial que se rechazó en favor del Congreso, que ahí sí era en defensa de la institución porque se pretendía cerrar el Congreso, acá no, acá es la figura de una persona, ¿no?, que ha incurrido en un tema de falta de integridad, por tanto califica para la causal y que, como usted ha dicho hace un momento, es reemplazado en el segundo siguiente, ¿no? O sea, no habría problema. Pero vamos al fondo del tema. Desmenuce usted la fundamentación jurídica de la demanda competencial.
Sí, bueno, Jorge, mira, es una demanda que se nota que ha sido muy hecha deprisa, no está muy consistente, y yo sigo sosteniendo que confunde los planos que le corresponden, ¿no? Porque quisiera explayarme un poquito sobre qué cosa es una contienda de competencia para Claro, podernos ubicar. claro, claro. Cuando Kelsen crea el Tribunal Constitucional en 1918 y lo repite en 1920, hace ya 100 años, lo crea básicamente para dos competencias: el control de la ley por parte de un tribunal especial y los conflictos de competencia entre los territorios, porque los países europeos básicamente se habían conformado por la suma de territorios forales, principados, ducados o pequeños reinos, ¿no? Es el caso de Italia, el caso de Alemania, es el caso de propia España, en que comunidades distintas se van juntando desde el medioevo en adelante para conformar una nación. En Italia, la unificación garibaldina; en España, la unificación que da el siglo de oro, el siglo XIX, etcétera, etcétera. Entonces, esos territorios que se juntan de muy diversa naturaleza y a veces con lenguaje diferente, traían legislaciones distintas y en algunos casos acuerdos forales. Y para poder dirimir los conflictos de competencia entre esos territorios, que se crea la contienda de competencia. Cuando nosotros heredamos el Tribunal Constitucional el año 78, la constituyente, y lo importábamos, no tenemos esas discusiones forales porque no teníamos regiones arraigadas y tenemos un Estado básicamente centralista. Entonces transformamos los conflictos de competencia territoriales que están en España, por ejemplo, problemas entre las comunidades y el gobierno central, entre conflictos de competencia entre órganos constitucionales, entre los poderes, entre los órganos constitucionales derivados y los gobiernos regionales y locales, entre los unos y los otros, entre aquellos y estos. Entonces, concretamente, el conflicto de competencia entre poderes implica dos alternativas: o bien que hay una competencia que hay que disputarla, o bien que hay una atribución que no se reconoce. El caso más simple de poder entender, por ejemplo, es el conflicto de competencia que hubo entre el BCR y la SBS, porque siempre son conflictos de competencia límites, ¿no? Se presentó el caso de que un banco extranjero quería poner una sucursal y la disputa competencial era quién le correspondía la autorización, si al BCR, a la BCE o a la SBS. Y uno de ellos lo llevó al otro, al Tribunal Constitucional, para que haga de árbitro y le diga, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la facultad de cada quien, a mí me parece como árbitro constitucional que esta facultad es del BCR. Y a partir de esas cosas juzgadas, ya no, la SBS no puede exigir nada, y eso es de acatamiento nacional. Por eso es una acción abstracta, general, y además de orden orgánico, defiende la Constitución. Entonces, cuando se planteó el año pasado la contienda de competencia, lo que discutía el Congreso era la facultad presidencial de cerrar el Congreso. El Congreso decía, no puede el presidente aludir a una causal que no ha existido, no puede decir que ahí donde se le ha dado confianza es no, y no puede además hacerlo de la manera como ha hecho fecinando el trámite político. Es decir, a las 5 de la tarde anuncia el cierre, a las 9 de la noche nombra recién al primer ministro y al día siguiente el Consejo de Ministros donde se aprueba el cierre del Congreso, una suerte de volver al futuro. De eso estamos discutiendo. Estamos hablando de conflictos de competencia o por menoscabo de atribuciones entre poderes del Estado. Ya, pero en este caso, permítame, doctor, en este caso yo no veo, digamos, por lo menos en lo personal, el conflicto de competencia, porque la competencia para declarar una vacancia es del Congreso, no es. Así es. Claro. Voy a poner un último ejemplo, Jorge, antes de rematar. Sí. Hace 2 semanas, cuando discutimos y protestamos por el nombramiento de Ceballos como embajador ante la OEA, ¿qué se nos contestó? Es una facultad absoluta del presidente de la República, sin control. Acá no es como dice Luciano López, no hay islas de control, todo es controlable. No, hay cargos que no son judiciales. Nombramiento de embajadores, nombramiento de ministros. Cuando nombró a un ministro de 32 años en Ministerio de Trabajo y protestamos muchos, ¿qué nos dijeron? Es facultad presidencial, es facultad del presidente. De acuerdo a la Constitución, la vacancia del presidente la declara el Congreso. Tiene una etiqueta que es la incapacidad moral permanente, que es de orden objetivo. No es una causal jurídica, no requiere prueba. Es una decisión política que la forma el Congreso con 87 votos, o con 100 o con los que sean, o por unanimidad. Pero es una decisión del Congreso. Y entonces se presenta esa contienda de competencia para decir que el Congreso no lo puede hacer, pero en realidad lo que está haciendo el Ministerio de Justicia es defender la vacancia presidencial, defender a la persona de Martín Vizcarra.
Porque aún en el supuesto de que el Congreso vacara al presidente, no hay menoscabo alguno al Poder Ejecutivo. A la media hora hay un nuevo presidente. No se le está quitando ninguna facultad. Claro. Están haciendo varias responsabilidades del ciudadano que ejerce la presidencia. Es un tema diferente. Por eso es que la comparecencia del viernes, si se da, la tiene que hacer en singular. No es la institución la que está en juego, es la persona. Y tiene que ir con abogado pagado por su bolsillo. No puede ir con el procurador y no la puede defender en la ministra de Justicia. Va él, como dicen los guachafos, su persona, ¿no es cierto? Y el abogado que designe con su plata, si es que lo designa. O solamente el abogado pagado con su plata, si es que así lo desea y no tiene el valor de ir al Congreso. Pero no es una responsabilidad de la institución presidencial. Es una responsabilidad de la persona que ejerce el cargo presidencial. Tendría un último ejemplo. Cuando el subdirector general de Aguas toma una decisión y alguien la quiere contrastar, va a plantear una acción contra administrativa y la defiende el procurador del Ministerio de Agricultura que defiende los intereses de la Dirección de Aguas. Pero si el director de Aguas tiene una responsabilidad disciplinaria porque hizo acoso sexual, cuando le hablan del proceso disciplinario no lo va a defender el procurador, ni afecta a la institución. Se defiende él solo con su plata. Es lo mismo que pasa en este caso. La petición de vacancia se tiene con el ciudadano que ejerce el cargo, no con la institución del presidente de la República, que es un tema diferente. Entonces, para terminar, yo encuentro que esta demanda confunde los planos. Y en el fondo, bajo el manto de una contienda de competencia, diciendo que se está menoscabando a la presidencia de la República, al presidente del Poder Ejecutivo, lo que se está haciendo es una defensa velada y soterrada del señor Martín Vizcarra en los actos que se le imputan a título personal, no como presidente, sino como una persona que ha querido alterar medios probatorios, ha querido esconder personas, ha hecho cosas que le corresponden a él responder como persona y no como funcionario público. Lo que pasa es que, como dice bien Carlos, hay un agravante para la persona si es funcionario público, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la contienda de competencia está mal planteada porque no se le está quitando nada y no tendría sentido, y con menor razón, una medida cautelar. Y yo tengo la impresión, conociendo un poco el terreno, después de tanto tiempo, que si una persona como la Ledesma, que es tan cercana al gobierno, tan cercana al oficialista, no le da mañana la medida cautelar, es precisamente porque entiende que políticamente el presidente no se puede esconder en la pollera del Tribunal Constitucional para eludir una responsabilidad política. El viernes no lo van a vacar, ni con 87 votos, ni con 104, ni con nada. No va a haber vacancia. Pero tiene que hacer un acto político que hasta sus propios partidarios se lo han reclamado. Hasta la propia gente que es fanática de Vizcarra le ha dicho tiene que comparecer, tiene que dar explicaciones. No se puede ocultar detrás de una medida cautelar que sea un acto bochornoso, diciendo no, yo cumplo con la ley y el tribunal ha dicho que no. Festinando trámites y festinando de alguna manera o malutilizando al Ministerio de Justicia. Tiene que comparecer, tiene que tener valor de comparecer. Hasta el presidente de Kuczynski, con la edad que tenía, se paró al frente del Pleno del Congreso y respondió lo que tenía que responder. Lo recuerdo. Entonces, lo que pasa es que no quiere ir, pues. Tiene miedo de ir, tiene miedo del apanado, tiene miedo de lo que le van a decir y ha pretendido manipular el sistema y aparentemente no se lo van a permitir. Es que tampoco tiene que ser un apanado, más bien yo creo que hay que hacer un llamado a los señores congresistas. Si va el presidente de la República, bueno, usen su mejor lenguaje respetuoso y alturado. No el que insulta más, el que grita más, resulta el más ofensivo. No. Uno puede decir algo muy puntual, muy preciso, muy claro, con educación y respeto, que es como se tiene que tratar los congresistas al presidente y el presidente a los congresistas, y en general entre todos los ciudadanos. Es que es un tema fundamental. Doctor Caro, a ver, vamos a ponernos en la hipótesis, no hay vacancia, puede empezar una investigación, ¿hasta dónde puede llegar? Uno, terminado el periodo, ¿cuál sería el camino para procesar penalmente? Me imagino que primero tiene que haber un levantamiento de fuero, quizás una acusación constitucional, en fin. ¿Cómo ve usted ese procedimiento que hay que seguir a posteriori en el supuesto de que no haya vacancia? Digo el supuesto porque tanto la señora Fujimori como el señor Acuña han dicho que ellos no son partidarios de votar a favor de la vacancia, salvo que existan nuevos elementos. ¿Qué saldrá de aquí a los próximos días? ¿Quién sabe? Veremos.
¿Puede eso cambiar? No sé, el Perú es tan sorprendente que cualquier cosa puede pasar, pero a ver, cuéntenos cómo sería la secuencia ya en el campo penal que habrá que esperar desde ahora que se puede hacer y qué cosa puede empezar a partir del 29 de julio del próximo año. Bien, mire, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá estamos ante presuntos delitos comunes. Yo concuerdo con lo que ha dicho Aníbal en el sentido de que en este caso el presidente en el plano constitucional se tiene que defender como un ciudadano más y lo mismo sucede en el ámbito penal. Y esta distinción no es menor porque eso significa que el presidente, tratándose de un presunto delito común, pierde el fuero, pierde la protección constitucional el día que cesa su mandato. No. Por lo tanto, no va a hacer falta, a mi entender, si es que el caso se encamina contra él, de pasar por el proceso de acusación constitucional, porque estos, a mi entender, no son delitos de función, sino presuntos delitos comunes. Lo mismo le pasó al expresidente Humala. El expresidente Humala fue emplazado por un caso de lavado de activos prácticamente a los pocos días de haber terminado su mandato. Si bien en ese caso estábamos ante hechos cometidos antes del mandato presidencial, según la hipótesis del fiscal, el acto de lavado era sucesivo e incluso abarcaba el periodo presidencial. Sin embargo, como el lavado de activos es un delito común, lo puede cometer cualquier ciudadano, no es un delito de función, para la Fiscalía esto ameritaba una persecución como si fuera un ciudadano más. Y como rige ya el nuevo Código Procesal Penal, la imputación contra el presidente depende única y exclusivamente de la Fiscalía. Por lo tanto, si acá la investigación se encaminara luego contra el señor Vizcarra, una vez que cese su mandato, todo este tema de los audios, este tema de presunta alteración de registros, inducción a testigos, es un tema que correspondería a un delito común. Por lo tanto, ya podría, a partir de julio del año 2021, salvo algún cambio de última hora sobre el periodo presidencial, a partir de ese momento él podría ya ser emplazado por la Fiscalía para ser investigado, como repito, como un ciudadano más. Hoy en día ya están investigadas las personas del entorno presidencial, ya hay una investigación abierta, han habido incluso allanamientos como hemos visto la semana pasada, el sábado pasado, de manera que el único que faltaría integrarse a esa foto es el presidente, y ello podría suceder como un ciudadano más de a pie a partir de julio del año 2021. Ya, comprendo. Doctor Contreras, a ver, ¿cómo va a ser, de acuerdo a su experiencia, el manejo en el Congreso en caso de la sugerencia del aumento de votos? Porque esa es una alternativa, según ha trascendido. Ya no los 104 para agilizar, sino los 104 para aprobar, ¿no? A eso me estoy refiriendo, como lo ha comentado el doctor Quiroga. ¿Qué tendría que pasar? Vamos a suponer que mañana sale en la resolución de denegatoria, sale una recomendación, es lo que tendría que ser, para que el Congreso modifique la norma, o sea, su reglamento. ¿Qué tiempo estima que puede pasar? ¿Qué cosa habría que hacer? ¿Pasa por Constitución? En fin, cuéntenos un poco ese recorrido. Claro, gracias. Primero, quiero analizar el tema de la medida cautelar que ha presentado el procurador del Poder Ejecutivo. Y también respaldo la posición del doctor Aníbal Quiroga, en la cual señala, ¿no?, que el procurador no tiene por qué defender en estos temas, porque la vacancia, el pedido de vacancia es al señor Martín Vizcarra, no es a la institución de la Presidencia de la República. El artículo 47 de la Constitución y el decreto legislativo que regula las procuradurías es para defender los intereses y derechos del Estado peruano, no de personas. Pero la medida cautelar pretende, si mañana lo da el Tribunal Constitucional, pretende dos hechos, dos pedidos. La suspensión de los efectos de la admisión de la moción de pedido de vacancia y la suspensión del procedimiento de vacancia. Prácticamente el Tribunal Constitucional estaría yendo contra la figura constitucional de la competencia que tiene el Congreso de la República de vacar al presidente por incapacidad moral señalado en el 113, numeral 2 de la Constitución. Eso es muy grave.
Ahora, ¿qué va a pasar si es que mañana el tribunal señala eso? El tribunal no tiene la prerrogativa de legislar. Por lo tanto, podría ser una recomendación que tendría que tomarlo, porque es vinculante el Congreso, para que lo pueda modificar su reglamento y cambiar, en este caso, el literal C para poder, el literal D para poder cambiar de 87 a 104. Pero ya el procedimiento de vacancia se ha iniciado con el 89A del reglamento. Y el 89A del reglamento señala que la mayoría calificada o sobrecalificada para poder vacar al presidente por incapacidad moral es 87 votos. Y esto ya está notificado y está de acuerdo a ese, respetando el debido proceso. Y por eso se le da el derecho de defensa para que haga su descargo el presidente de la República. Ahora, la incapacidad moral. Algunos dicen, no hay un catálogo, hay un vacío de la Constitución porque no sabemos qué es incapacidad y qué es capacidad. No tiene por qué haber un catálogo señalando qué es capacidad o incapacidad, porque eso es un derecho de discrecionalidad que tienen los congresistas de la República. El día viernes va a dar su descargo el presidente o su abogado, y el congresista, escuchar los descargos, dice, yo creo que esto no es una conducta impropia, no es una inconducta, no es una incapacidad moral, votará en contra. Pero otros dirán, para mí sí, votarán a favor. Esa es discrecionalidad que tiene el congresista de la República. No es que tiene que decir esto es... Ahora, también se han circulado que dicen, no es delito para que estés en el numeral 2, el 113 como incapacidad moral, no tiene que ser un tipo penal, no tiene que estar tipificado. Eso es importante. Tampoco tiene por qué estar en el 117 de la Constitución Política del Perú, por traición a la patria. Mañana más tarde, le pongo un ejemplo, doctor del Castillo. El presidente de la República, es un ejemplo, un supuesto, asesina a su esposa. No está en el 117. Entonces, no podemos vacarlo. No está en el 117, pero puede vacarlo por incapacidad moral. O sea, no tiene que estar ni tipificado en el 117, ni tipificado como delito para que sea considerado una incapacidad moral. Y el procedimiento de incapacidad moral, de periodo de vacancia, de procedimiento de vacancia en el Congreso, no es una investigación que tiene que tener conclusiones. Es una acusación directa que se encuentra recogida en una moción con fundamento del derecho y hechos. Y eso es lo que se le ha notificado al presidente de la República. Ahora, cuando se admitió el periodo de vacancia, se admitió con 3 audios que recogían 3 hechos, supuestos hechos delictivos, que para los congresistas que firmaron la moción de vacancia, el pedido, señalaron ellos que para ellos es una incapacidad moral. Y para los 65 que votaron la admisión, también creen que es una incapacidad moral y también creen que el presidente tiene que venir a aclarar el tema. Eso, el presidente tiene esa responsabilidad. No puede utilizar como medio de defensa, ¿no?, al Tribunal Constitucional planteando una demanda competencial, como bien lo ha señalado el doctor Aníbal Quiroga. La competencia está definida en el 113 de la Constitución. El Congreso tiene competencia para poder vacar al presidente de la República. Y el Tribunal Constitucional, en la sentencia 6 del 2003, señala que tiene que ser mayoría calificada, 87 votos. Por lo tanto, el presidente tendría que asistir porque tiene que respetar, porque así lo dice el artículo 118, numeral 1 de la Constitución. El presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú. Eso hablaría bien en el sentido que se respeta y se cumplen las normas y no se busca el atajo para impedirla. Bueno, vamos en la tramo final del programa, un par de minutos cada uno, pero doctor Quiroga, ha habido un informe, entiendo, del doctor Landa y un conjunto de abogados constitucionalistas acogiéndose a una presunta sustracción de la causal de incapacidad moral en el documento de bases que, recuerda, en la época del presidente Paniagua se emitió. Yo he escuchado de que eso, digamos,
es un error de apreciación. Lo que pasa es que han pasado la causal bajo otra denominación, a otro inciso, pero lo presentan y sorprenden a, no sé, no creo que vayan a sorprender a los magistrados porque ellos saben muy bien la materia, pero sí sorprenden a la gente. A ver qué nos puede comentar al respecto. Sí, bueno, yo creo que es un error de concepción, ¿no? Y creo que demuestra la falta de criterio, la falta de fundamentos que tiene. Es como si yo dijera, Jorge, que me baso en el control difuso que estuvo regulado por el proyecto de la Comisión Villarán del año 25, ¿no? Fue un gran proyecto de reforma constitucional que no fue tomado en cuenta en el Congreso del año 33 y que dejó de lado, no obstante que tenía en su facción era mucho mejor. La Comisión de Bases hizo un proyecto y algunos criterios de interpretación que no son vinculantes para nadie. Claro, absolutamente. Hace una referencia bibliográfica, una referencia doctrinaria, pero no tienen fuerza vinculante ninguna, ni siquiera podría decirse que corresponden al núcleo duro de la Constitución, porque el núcleo duro estaba conformado por el preámbulo, por los principios generales, por las cláusulas pétreas, por las normas que han estado vigentes, por los tratados internacionales y tal, pero que tienen una aprobación. La Comisión de Bases es un proyecto que fue nonato, que nunca nació. Yo en aquella época me acuerdo haber escrito un artículo dirigido a Henry Pease, que en paz descanse, que decía el fiasco de la reforma, porque intentó a todas luces cambiar la Constitución, hizo más de 20 audiencias descentralizadas y tenía como 7 proyectos de Constitución y nunca arribó a ningún puerto y no se cambió la Constitución. Entonces, claro, es una referencia bibliográfica, porque uno puede decir, bueno, sí, un grupo de juristas en determinado momento tuvieron un criterio de interpretación, pero esa es una interpretación tanto como la que puede haber tenido yo un artículo que escribí en 1995, ¿no? El año 95, Aníbal Quiroga escribió tal cosa, sí, bueno, es una referencia. El que quiere tomar la toma y el que no quiere tomar la toma, pero tomar esto como una eje vertebral para decir así hay que interpretarlo está totalmente equivocado. Ahora, diría más bien lo contrario. En el siglo XX solo han habido 2 impeachment, porque esa es la naturaleza de este caso, sí, un juicio político. Paréntesis, el procurador ha dicho que eso no es control político. Tú lo sabes, Jorge, está en el propio índice de reglamento que pertenece al capítulo de control político. Parece que el procurador no ha leído el propio índice de reglamento del Congreso. Debe ser nuevo. Y solo ha habido 2 casos nada más, y en ambos casos se ha aplicado de manera objetiva. Y cuando se aplicó el año 2000 a Fujimori, con menos votos que los que hoy día se requieren, nadie dudó que la causal encajaba perfectamente en el aro. Tú estuviste en ese Congreso, tú votaste en ese Congreso. Yo hice la moción del rechazo de la renuncia y de la vacancia por incapacidad moral. Razón. Y si probablemente Carlos, el doctor Contreras y yo hubiésemos estado en ese Congreso, hubiésemos votado también por lo mismo, porque a nadie queda duda que el comportamiento de Fujimori, desde el golpe de Estado, el sistema autoritario, el asesor presidencial y todas las tropelías que ha hecho, forzar su tercer mandato y finalmente largarse el país y renunciar por fax, constituía pues objetivamente una conducta irregular, una incapacidad moral permanente. Claro. Nadie lo discutió, nadie lo debatió, nadie lo cuestionó y hasta ahora ha sido aplaudido. Entonces, claro, uno dice, bueno, es que Vizcarra no es Fujimori, eso es correcto, pero lo que quiero significar es que es una calificación que le corresponde al Congreso. Dice claramente la Constitución, hay que ser fieles con el texto de la Constitución. Uno jura cumplir la Constitución, dice incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso. ¿Qué requiere la incapacidad moral permanente para ser tal? No un certificado de Larco Herrera ni un certificado de la República Americana, ni requiere un certificado médico, requiere de que el Congreso la declare como tal. El Congreso considera que hay incapacidad moral permanente, la hay. Si no considera, no la hay, y punto. Así es. Es un control objetivo sobre los actos presidenciales a título personal, cuando con eso entiende este régimen semiparlamentario que ya no es digno de llevar el cargo. Muy importante precisión. Y justamente en el documento de bases, ¿no? No es que se hubiera eliminado, sino se puso otro inciso. El doctor Amprimo Díaz en un programa lo dijo, que se llama conducta incompatible con la dignidad del cargo, que es el equivalente a la incapacidad moral, obviamente. También podría decir falta de integridad o algo por el estilo, ¿no? Entonces, está puesto así. A ver, doctor Caro, una cosa importante, usted en el campo penal, a ver, ilústrenos. Si hubiera una sentencia condenatoria, a posteriori,
esto conlleva también inhabilitación. ¿Y cuáles son los alcances de esa inhabilitación para el presunto caso del presidente Vizcarra? Claro, efectivamente, cuando hay delitos cometidos donde ha habido abuso del cargo, y he mencionado al inicio de mi intervención que en este caso podría alegarse incluso la agravante del artículo 46A del Código Penal, que establece mayor sanción cuando quien comete el delito lo hace abusando de su posición de poder, su posición en el cargo, que en este caso sería la presidencia de la República, ni más ni menos que la más alta investidura. Para una situación como esta, se acarrea no solamente una eventual pena privativa de la libertad en caso de condena, siempre condicionado, sino que esta viene acompañada además de la inhabilitación. Conforme ha establecido la Corte Suprema, la inhabilitación es una pena que se cumple sucesivamente a la posible pena privativa de la libertad. Eso significa que si hay condena, en definitiva, el presidente en un eventual juicio, proceso futuro, podría estar enfrentando también una inhabilitación que, según el tipo de sanción penal que se le imponga, podría llegar a un periodo de 5 a 10 años. Eso es algo que de todas maneras tendría que acarrear una eventual condena en caso se suscitara. O sea, teóricamente, si esto sucediera y hubiera una habilitación que alcance hasta el año 2026 o 27, las posibilidades de presentarse a una candidatura presidencial del señor Vizcarra serían imposibles. Bastante remotas si es que efectivamente hubiera una condena por los hechos que han acontecido, ¿no? Entonces yo creo que en verdad el presidente tiene un reto por delante, preparar una buena defensa, manejar una buena teoría del caso, tratar de explicar con coherencia este tema de las visitas y sobre todo el tipo de relaciones que ha tenido con el señor Cisneros y si ha habido o no influencias dentro de la contratación que se le ha hecho en algunos ministerios, ¿no? Creo que es un tema clave y hasta ahora, por lo que se puede ver a lo lejos, el presidente no ha tenido defensa, la ha querido manejar él con su entorno, digamos, de neófitos en derecho, sin efectivamente un resultado favorable, sino más bien con las torpezas que ya todos hemos visto. Esa es la impresión que da. Doctor Contreras, a ver unos comentarios finales, ya cerrando el programa. Adelante. Bueno, sí. Yo quisiera que tomen en cuenta la separación de poderes que señala el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional y el señor presidente Martín Vizcarra, con esta demanda competencial y esta medida cautelar, prácticamente si mañana el Tribunal Constitucional emite alguna sentencia express, porque sí sería sentencia express, porque recordemos que la sentencia, el pedido de competencial que hizo el señor Olaechea por el cierre, por la disolución del Congreso, se presentó el 10 de octubre y el 29 de octubre recién se admitió la demanda y declaró improcedente la medida cautelar. ¿Y quiénes votaron por la improcedencia de la medida cautelar en ese proceso competencial? El señor Manuel Miranda, el doctor Carlos Ramos, Marianela Ledesma, Eloy Espinosa y Augusto Ferreros. Que quien ahora, por lo que se ha podido ver, el señor Eloy Espinosa ha adelantado opinión y el procurador del Poder Legislativo ha pedido la inhibición de este magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, hay que tener claro y defender, ¿no? El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo que tiene que hacer cumplir la Constitución, interpretar la Constitución. No puede convertirse en un ministerio más o en una procuraduría más del Poder Ejecutivo. Esa reflexión dejo para que mañana, porque mañana va a ser un día muy crucial, doctor del Castillo, y en la cual el Tribunal Constitucional, ojalá que vele por el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú. Muchas gracias. Estamos todos muy atentos a lo que pase mañana. Quiero poner unas palabras finales. Fíjense todas las implicancias y consecuencias que esto puede tener. Eso explica por qué se están defendiendo de manera muy empírica, por supuesto, muy mala, ya lo acaban de decir los profesionales expertos, pero entonces echan mano a la teoría de la conspiración. Que hay una conspiración, esa es una patrañaza.
Realmente el ministro Inchausti quedó muy mal inventando eso, o diciendo una cosa que pasó, pero que cuando uno lee los mensajes, pues ahí no hay nada grave, ¿no? Que pueda decir, me están intimidando. Eso no es verdad. Después está el otro argumento de la inestabilidad. Dice, esto va a traer inestabilidad al país. Fíjese, yo diría, y veo como político, ¿no? Hoy día se cumplen 6 meses de la emergencia. En estos 6 meses se han cambiado 3 primeros ministros, 3 ministros de salud, 4 ministros del interior, 4 jefes de la policía. Realmente una cosa de inestabilidad total. Yo espero que mañana, con serenidad, el Tribunal Constitucional, que tiene todo nuestro respeto, resuelva sin invadir el campo congresal, que en el Congreso el viernes se trate con respeto al presidente y que el presidente diga su verdad, su versión y no esté distorsionando ni cambiando las cosas ni creando psicosociales que no vienen al caso. Les agradezco a los 3 profesores su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Muy buenas noches y hasta el siguiente miércoles. Gracias. UCI, un canal inteligente.